Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia. Y para servirle en Cristo Jesús, tu amado servidor John Pirela y mi hermanito Fran Rivero. Así es, mi hermano John. Aquí estamos un día más por la gran bondad y misericordia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, gozosos de seguir con esta serie maravillosa sobre la carta o el libro de Romanos. Se puede decir también, no hay problema. Sobre la carta de Romanos. Aquí estamos aprendiendo muchas cosas, mi hermano John. Muchas cosas. La verdad es que la palabra de Dios es una palabra viva, como todos lo sabemos. Como todo cristiano lo cree, todo cristiano de bien lo profesa y lo cree, ¿verdad? Es palabra viva. Y cada vez que pasamos y repasamos, mejor dicho, un pasaje bíblico, aunque ya lo hayamos leído muchas veces, nos damos cuenta de múltiples cosas. Vivamente la palabra nos exhorta. También el crecimiento que Dios va dando en nuestras vidas es confirmado, afirmado, cuando pasamos por un pasaje que ya habíamos leído múltiples veces en otras ocasiones. Pero en este momento, en ese momento, cuando lo leemos otra vez, Dios nos habla nuevamente, ¿verdad? Entonces, esa palabra viva del Señor que da fruto, corre por todo el mundo, lleva fruto de vida eterna, de buenas acciones, de buena vida, de un cambio de corazón, un cambio real, un cambio verdadero. Esa buena palabra es la que estamos hoy proclamando aquí, mi hermano John. Y este libro de Romanos, que como dijimos al principio, no es un tratado teológico, pero ciertamente es un libro muy maravilloso, como muchos otros también, pero este en particular es un libro muy hermoso que nos enseña muchas cosas. También en su momento estudiaremos la carta a los Gálatas completamente, es una carta espectacular también del mismo autor de Pablo. Nos pega mucho, ¿no? Y eso no es algo casualidad, es que Pablo era el apóstol a los gentiles, él era el apóstol a nosotros. Entonces no es casualidad que todas las cosas que él dice nos caigan tan, pero tan como anillo al dedo, ¿no? Ya que nosotros somos los gentiles. A nosotros venía dirigido su ministerio. Quizá de pronto escuchamos la carta de Hebreos, que es una carta súper espectacular, incluso hasta más cargada teológicamente, se podría decir, que la de Romanos. Pero hay muchas cosas como que no nos encajan muy bien, ¿no? Cuando hablamos del sacrificio, el orden, el sacerdocio, son cosas que no eran. No es nuestro trasfondo, es el trasfondo del pueblo judío, pero no es nuestro trasfondo, nosotros somos gentiles. Nosotros no tuvimos ese trasfondo de pueblo, de vida, no. Pero Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces, cuando hablamos de Pablo, sus, sus palabras inspiradas por el Señor, sus palabras nos calzan muy bien. Y este libro, nada que ver que sea una excepción. Es un libro maravilloso que encuentra cabida en cada uno de los que escuchan. Así que a los hermanos que escuchan, pues les animamos a estar leyendo la carta a los romanos. Repásenla cuantas veces quieran. Leerla completa le llevará 2 horas. Léanla 4, 5, 6 veces, 7 veces, 10 veces. Léanla las veces que puedan. Repásenla una y otra vez. Una carta maravillosa. Mi hermano John, adelante. Amén, amén. Bien, y en el segmento pasado, hermano Fran, quedamos en el capítulo 2. Hemos hablado que el Dios del cielo, nuestro gran Rey de Reyes, nuestro Padre Celestial, no se ha quedado sin testimonio y de muchas maneras se ha dado a conocer por medio de la creación, por medio de su mensaje. Y nosotros no tenemos excusa. No hay nadie que tenga excusas delante de Dios. Todos podemos saber que existe un Dios y que necesitamos a Dios. Todos sabemos que tenemos pecado. El punto principal del capítulo que vamos a leer hoy, que es el capítulo 2 de Romano, allí vamos a aprender, vamos a analizar y vamos a hablar sobre cómo Dios juzga con justicia a todos por igual. La obediencia sincera y el arrepentimiento valen más que el ritual, la tradición o la nacionalidad. La fe auténtica produce un corazón transformado y eso es lo que Dios aprueba. Hoy vamos a ver esto. Hoy vamos a ver que
Más que cualquier religión, más que cualquier nacionalidad, el arrepentimiento y la fe están por encima. Y comenzamos sin más preámbulo, hermano Frank. El capítulo 2. Vamos a leerlo hasta el versículo 16, hermano Frank, seguido, Así es, mi para que hermano. se note lo que Pablo está diciendo y luego vamos a ir detallando los versículos. Así es, mi hermano. Entonces, si quiere, leo yo hasta el 8 y usted le da del 8 hasta el 16 para que dividamos la Da- da- lectura. dale continuo hasta el 16 mejor, Ok. Bueno. por favor. Capítulo 2, versículo 1, ¿no? Teniendo en cuenta, hermanos, breve, o sea, lo que dijimos en la clase pasada, ¿no? Todos los pecados, los males que el hombre puede llegar a hacer, a cometer. Y aquí Pablo concluye, ¿no? Recuerden que la Biblia no tenía versículos y capítulos en su inicio, así que él sigue con el mismo tema. Tengamos eso en mente, él sigue con el mismo argumento. Y dice, por lo cual eres inexcusable, hombre. Todas estas cosas que hace el hombre, todo ese gozo que se da en pecar y en deleitarse en fallar y errar delante de Dios con gozo. Así lo hace el hombre con gozo. Se deleita. Pablo le dice, bueno, tú eres inexcusable, quien quiera que tú seas, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahí está empezando a incluir a los judíos, ¿no? Tú piensas que porque juzgues y haces lo mismo, tú estás exento. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, si piensa que el judío no va a pasar tribulación, bueno, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mira los gentiles, hermano John, por naturaleza hacen la ley, imagínese usted. No es una naturaleza muerta que no puede hacer nada. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ya que Jesucristo se ha designado el juez de los vivos y de los muertos, ¿verdad que sí? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mi hermano yo. Amén, amén. Tremenda palabra, hermano. Es un capítulo que si le prestamos atención, si nosotros le prestamos atención, hermano, es un capítulo muy complicado de explicar para muchas denominaciones. En especial, por ejemplo, los que sostienen que Dios ya predestinó a las personas desde antes de la creación del mundo y que ya Dios sabe, Dios eligió a quién va a salvar y ignoró a las demás personas. ¿Por qué Dios estaría juzgando los secretos de los hombres si Él designó todo desde antes de la fundación del mundo? Si Dios ya decidió quién va a ser salvo y quién no, ¿por qué entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 7, vida eterna a los que perseverando el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad?
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Por ejemplo, otro tipo de pensamiento, el dispensacionalista. Todos ellos, el dispensacionalista y muchas denominaciones, ¿verdad? En este capítulo se ven un poco enredados porque no tienen cómo explicar lo que ellos entienden de Romanos capítulo 9, 10 y 11, que Dios destinó a unos, a otros no, o que Dios hace diferencia con Israel y Dios tiene preferencia con la nación de Israel. ¿Cómo un dispensacionalista explicaría en este capítulo el versículo 6 que dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras? O el capítulo 11 que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, si nosotros prestamos atención a este capítulo es digno de ser estudiado, es digno de ser analizado. Y usted como hijo de Dios, como hermano, que teme a Dios y que quiere no solo conocer la verdad, sino también defenderla, usted debe prestar atención bien a este capítulo para que cuando llegue el capítulo 9, 10 y 11, donde Pablo explica que no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia y Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Usted sepa cómo analizar ese versículo, ¿verdad? A la luz de la Biblia, del libro, del mensaje de Pablo, y que usted no ponga a pelear el capítulo 2 con el resto de los capítulos que están por leer, sino que, como usted va a ver en Frank y en mí, con el favor de Dios, vamos a sostener el mismo mensaje soteriológico, la misma doctrina sobre la salvación, la vamos a sostener desde el capítulo 1 hasta el último versículo del libro de Romanos. Entonces, vamos a comenzar detallando el capítulo 2. Pero antes, quiero aclarar el punto en el cual yo creo que otras, otros, otras doctrinas, otros pensamientos, otras denominaciones pueden enredarse en este capítulo. Por ejemplo, en el versículo 6 que dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué este verso podría ser, por ejemplo, un problema para el calvinismo? Aquellos que dicen que Dios ya destinó todo desde antes de la fundación del mundo. Este versículo enseña responsabilidad personal ante Dios. Este versículo enseña, afirma un juicio según las obras, no según un decreto. Este versículo declara que las decisiones humanas tienen un papel real en el destino final, en el juicio final. Entonces, este versículo 6 de Romanos es un problema para la doctrina calvinista. El versículo, por ejemplo, 7, que dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Perseverar en el bien importa. Tenemos que perseverar en el bien. Y ya yo voy a explicar con el hermano Frank cómo se debe perseverar. Y nos vamos a deleitar en este versículo. Pero lo cierto es que esto es un problema para la doctrina que dice que ya Dios destinó las obras que íbamos a hacer y que nosotros para poder hacer obras es que Dios las hace por medio de nosotros, nos obliga a hacer las obras porque ya Él nos destinó y todo lo bueno que podemos hacer es porque el Espíritu Santo nos obliga a hacerlo. No tendría sentido entonces lo que Pablo está diciendo aquí. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Si la tribulación y la angustia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Si la gente no tiene culpa, simplemente Dios los abandonó. Y te dice, pero gloria y honra a los que hacen el bien.
Pero ¿por qué a la gente? ¿Cómo alguien puede ser eh, aplaudido por algo que él no está haciendo? Si Dios los está obligando. Pues aparte de eso, Dios los aparta unos para acá y otros para allá y les dice, este sí sirvió y el otro no sirvió. Un ejemplo, para que usted me entienda. De manera sencilla estoy hablando. Todo esto perdería el sentido si ya Dios destinó lo que la gente iba a hacer o iba a dejar de hacer. En el versículo 10 y 11, por ejemplo, que dice, pero gloria, honra y paz al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y esto es con los dispensacionalistas. Un dispensacionalista lee el capítulo 2, el versículo 12, 10 y 11, y lee esto que acabamos de leer, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. En el 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Un dispensacionalista dice, te puede explicar esto fácil. Sí, a los que hacen lo malo Dios los va a castigar y a los que buscan a Dios o a los que aceptan la verdad del evangelio y se arrepienten, como dice anteriormente Pablo, Dios les va a dar gloria y honra. Porque en el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. El dispensacionalista te lo va a explicar así. Y así es que, pero cuando llegan al capítulo 9, 10 y 11, dicen, bueno, aquí Pablo está diciendo que Dios no ha acabado su plan con Israel y que Dios iba a hacer excepción de personas, sí iba a hacer acepción de personas. Israel es aparte, los gentiles, eso es aparte. La iglesia es la iglesia e Israel es Israel. Entonces, se enredan todos en estos versículos y por eso quiero que usted preste atención. Versículo 14 y 16 dice, porque cuando los gentiles que por naturaleza hacen eso, todos estos versículos confunden su doctrina. Entonces, vamos a empezar desde el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquí Pablo está diciendo que este hombre hace lo mismo. Todos los hombres son responsables ante Dios. Si condenas a otro y haces lo mismo, quedas bajo condenación porque Dios juzga justamente. Mire, hay una palabra que dijo Cristo, que dijo, con la medida con que juzguéis seréis medidos, un poquito más remecido. Es decir, tú que te la mantienes juzgando a los demás, tienes que entender que yo, Jesucristo, dijo él, te voy a juzgar a ti, pero yo te voy a exigir más de lo que tú le estás exigiendo a los otros. Entonces, algunas veces nos pasa que hacemos lo mismo, sino que hacemos otras cosas que también son abominables ante Dios. Cosas que la gente no ve, pero que Dios sí está mirando. Hermano, el juicio y la misericordia triunfa sobre el juicio, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ten mucho cuidado cuando dices, tal persona es un falso y él no va a ser salvo porque él era esto o era aquello. O tal persona está luchando con tal pecado y eso Dios no lo va a perdonar nunca. Ten mucho cuidado porque todos estamos luchando con algún u otro pecado. Tenemos que tener cuidado, misericordia con los demás. Del versículo 2 al 3 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas que a los que hacen tales cosas y tú haces lo mismo, tú piensas que escaparás del juicio de Dios. El juicio de Dios no se basa en preferencias, sino en la verdad. Nadie puede escapar del juicio practicando el pecado. Si no hay arrepentimiento, todos vamos a compadecer delante del Señor por tal pecado. Hermano Frank, ¿tiene algo que decir allí? ¿Vas por el versículo cuál, mi hermano? El 3, pero voy a Versículo entrar 3, ¿verdad?
como voy a entrar al 4 Ujú, antes de pasar al 4. antes de pasar al 4 Sí, exacto. yo tengo aquí un comentario que dice, el hombre no está libre de validarse a sí mismo, ¿no? El hombre piensa a veces, y como lo acaba de decir mi hermano, que juzgamos, ¿no? Pero es que aquel peca. Yo no soy tan pecador, aquel sí. No, no, el hombre no es libre para validarse a sí mismo, no está libre de cargos, ¿sí? Para ser más específico, ¿no? Ya no se vaya para otro lado esa expresión de no ser libre. El hombre no está libre de cargos, como para decir, no, es que aquel pecó, yo no. ¿Mm? O es que el juicio de Dios va a ser dependiendo de quién pecó menos. No, 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 así no es el asunto. Ciertamente Dios juzgará y pagará a cada uno conforme a sus obras, eso es algo evidente. Pero el hecho que yo señale el pecado de otro no me justifica o valida a mí, ¿sí? Y este es el error que de pronto pensarían los judíos en este contexto de esta carta. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas al otro o a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, y así vive la gente, mucha gente, a pesar de no ser judíos o no ser religiosos. Pero nosotros que vivimos Venezuela, Colombia, Hispanoamérica, que venimos de contextos religiosos altamente católicos y que de alguna u otra manera, y ahora después de la década de los 70 para acá, altamente evangélicos, y tenemos ese trasfondo, tenemos familiares, tenemos tíos, tenemos papá, mamá, hermanos que son cristianos, evangélicos, etcétera. Y sí, pero lo que pasa es que si eso está mal, yo debería buscar a Dios, pero es que los evangélicos son hipócritas, ¿sí? O es que fulano hizo esto y por eso yo no voy. Ningún hombre puede justificarse señalando el pecado de otro. Y eso, hermano, para los que nos escuchan, es algo fundamental. No te puedes justificar delante de Dios señalando el pecado del otro. No es porque yo sea judío o no es porque yo sea católico. Si tú estás pecando igualmente que como peca el otro, no te puedes justificar delante de Dios, mi hermano John. Amén, amén, amén. Y aquí el apóstol Pablo no está queriendo enseñar que ya por ser pecadores no tenemos remedio. Aquí el apóstol Pablo te está diciendo ya todos vamos a compadecer a Dios y vas a pagarla toda. Sí vamos a rendir cuenta. Pero el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 3, y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tales cosas y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Cómo vamos a escapar? No podemos escapar. Entonces Pablo viene planteando la solución. Y es que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, porque en el Evangelio se revela la justicia que necesitamos. Necesitamos que Dios nos justifique. Y por eso en el versículo 4 Pablo dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios y la paciencia de Dios, el amor de Dios hacia ti, te quiere guiar al arrepentimiento. Y aquí Pablo le está hablando al pecador. Aquí Pablo le está hablando al no arrepentido. Si te está guiando al arrepentimiento con amor, Pablo está hablando lógicamente a alguien que no se ha arrepentido y nombra la bondad, que significa que Dios trata bien a esa persona a pesar de su pecado. Nombra la paciencia, o sea, te sabe que el amor es paciente y Dios retiene su juicio, dando tiempo para que te arrepientas. Y la longanimidad de Dios, es decir, Dios soporta, Dios soporta por mucho tiempo al pecador sin destruirlo. La bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios buscan llevarte al arrepentimiento. Y esto lo digo, hermano, y quiero hacer énfasis. Hay muchos que dicen que nosotros como predicadores, ¿verdad? No podemos predicarle a las personas que no se han arrepentido y decirle, oye, Dios te ama. Y esto es una locura, sí se puede decir. Decir esto contradice toda la Biblia y saca por allí unos salmos de su contexto dos salmos de su contexto para explicar esto, que el hombre del mundo de allá afuera no,
no puede escuchar un predicador que le diga, oye, Dios te ama. No, claro que sí. Lo que no podemos decir es que Dios está complacido con tus pecados y que a Dios no le importa tu pecado. No, claro que sí le importa. Pero sí podemos decir claramente a los cuatro vientos, quien quiera que seas, que está de aquel lado como receptor, hermano, Dios te ama. Dios te ama. Cristo te ama. Se puede decir. Y el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los que no se han arrepentido que la bondad, la paciencia, la longanimidad de Dios vienen a tu vida para guiarte al arrepentimiento. Que no menosprecies su amor hacia ti, sus manos extendidas con misericordia, porque Él quiere salvarte. Él quiere llevarte, guiarte al arrepentimiento. Y nadie que se arrepienta, Dios lo va a menospreciar. Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que sí le recibió, Él le dio el derecho de ser hecho hijo de Dios. Hermano, Dios te ama, Cristo te ama y quiere que te arrepientas. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, porque Dios busca reconciliarse con el hombre y ha hecho un gran trabajo en una cruz. Su Hijo murió y resucitó en una cruz para que tú seas salvo. Dios ha dado el paso más grande. Dios ha dado lo que nosotros no podemos dar. Dios ya hizo lo que para nosotros era imposible. Dios nos puede justificar solamente por la fe en Cristo. Una fe genuina, acompañada de frutos dignos de arrepentimiento. Pero a los que no obedecen a este llamado, a los que no, a los que no les importa lo que Cristo hizo en la cruz, a los que menosprecian el sufrimiento de nuestro amado Señor en la cruz, hermano, el apóstol Pablo les dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Has menospreciado la verdad, has menospreciado el amor de Dios hacia ti. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo aquí incluye a todos los pecadores. Y Dios los amó. Dios los amó. Y mientras usted esté respirando, Dios te va a seguir amando. Pero todos tendremos que algún día enfrentar la muerte, hermano. Y después de la muerte no hay esperanza. Y el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad de Dios hacia nosotros se acabará si no estamos arrepentidos y si no somos hallados en Cristo Jesús. Dios te ama. Romanos 5:6 dice, porque Cristo aún cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nadie entrega su vida por cualquier persona. Solamente entrega su vida por el que ama. Cristo dijo, y este es el mayor amor, que uno entregue su vida por sus amigos. Cristo entregó su vida por los impíos. Y si tú te crees hoy un impío, un pecador, si reconoces eso, puedes contar con el amor de Cristo. El amor de Dios está inclinado hacia ti. Eres tú el que no quieres aceptarlo. Por eso hoy te hago un llamado de corazón. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Considera el amor que Dios ha demostrado para contigo. Como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O Romanos 5:10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios amó aún a sus enemigos. Cristo amó a Judas. Ezequiel 33:11 dice, dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que muera el pecador, sino que se salve. Dios no quiere enviar a nadie al infierno. De hecho, la Biblia aclara que Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles.
pero hemos pecado. Estamos muertos en delitos y en pecado. Y Dios en su amor ha abierto una puerta, una posibilidad. Solamente por la fe en Cristo seremos salvos. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, que oremos por todos los hombres. Y nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, para los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Su misericordia. Dios mostró misericordia a pesar de nuestras malas obras. El Salmo 145, versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre toda su creación, sobre toda su obra. Y somos creación de Dios. Quien quiera que seas, Dios es bueno para contigo. Y tú lo sientes. Por eso es que a veces eso es inevitable. Todo el mundo sabe y siente que Dios lo ama. Y es verdad. Claro que Dios te ama. Pero eso no te demuestra, no te asegura tu salvación. Dios te ama. Eso es un llamado que Dios quiere guiarte, te está llamando hacia Él. Si tú sientes que Dios te ama, es porque Él te está llamando, su bondad, su misericordia, su amor, quiere guiarte al arrepentimiento. En Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú, quien quiera que seas, eres parte de este mundo, eres parte de la creación de Dios. Y Dios te envió a este mundo con amor. Dios te sigue amando. Has caído en pecado, hemos pecado, hemos transgredido su ley. Merecemos, vamos camino a la muerte, camino al infierno. Hermano, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de arrepentirnos. Y mucho menos sabiendo, hermano, vamos a continuar en este camino, mucho menos sabiendo que Cristo se hizo hombre, siendo Dios, abandonó su gloria para morir por nosotros en una cruz. Para terminar, quiero nombrarles dos versículos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si estamos perdidos, si estábamos perdidos, bueno, Cristo vino para eso, para salvar a todos nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito a morir al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. En Lucas 14:26, Jesucristo dijo, si alguno viene a mí y no aborreciere a su padre, madre, hijo, hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esto lo digo para terminar aquí porque hay muchos que dicen que Dios aborrece al pecador, porque la Biblia dice que Dios aborrece a la impiedad, al impío. Mire, hay que saber leer la Biblia. Cristo no nos mandó a aborrecer a nuestro padre, a nuestras hermanas, a nadie. Debemos amar aún a nuestros enemigos. Pero a veces los versículos se malinterpretan. Dios ama a todo el mundo, mas no todos han obedecido al Evangelio. Pero tú que me escuchas, no tienes que ser de estos que no obedecen. No tienes que ser de los que le dan la espalda al Evangelio. No tienes que ser de los que se dejan enfriar el amor por la maldad que hay en el mundo. Dios te ama. Cristo murió por ti. Y Él nos envió a nosotros y a todos los predicadores del mundo a predicar,
y a enseñar que por medio de Cristo tú puedes ser salvo. Así que, hermano, quien quiera que seas, escucha la voz de Dios. Escucha la voz del Señor. Él te quiere salvar. Hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora queda de tu parte responder a la obra de Dios, a la obra de Cristo en la cruz, arrepentirte y venir a Él para que Él te guíe en lo que te queda de vida en este mundo. Hermano Frank, Así es, mi hermano. Entonces, quedamos al ahí. versículo 6. Sí. Entonces, el hermano Pablo, bueno, nuestro hermano John, primeramente, todo lo que dice, creo que es muy, muy evidente, mi hermano John. O sea, son cosas muy evidentes, ¿no? Y la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios es muy evidente. O había un hermano que él decía, no recuerdo el nombre, él decía, la Biblia no es difícil de entender, sino difícil de aceptar. Y así pasa. La verdad de Dios no es difícil de entender, porque no está lejano a nosotros, diría Pablo, sino cercano, dirían, en Hechos 17, ¿no? Y ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros. Y no se ha dejado Dios sin testimonio, ¿no? Y la ley está escrita en sus corazones. O sea, toda persona que no tenga su conciencia cauterizada por el pecado, quemada por el pecado, reprobada por el pecado, conoce, conoce que esa ley que coloca Dios en el corazón, esa ley moral, esa ley natural que está en el corazón del hombre, lo lleva, lo guía, esa benignidad, porque por benignidad Dios ha colocado eso. Vean, Dios es tan amoroso que no se ha dejado sin testimonio para que el hombre de alguna manera lo busque. Hechos 17 otra vez. Dios no se ha dejado sin testimonio para que el hombre de alguna manera lo busque. Dios no desea la muerte del impío. Y eso lo decimos bíblicamente, como lo dice el profeta Ezequiel. No deseo yo la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus caminos y viva. Mira Israel, te he puesto a elegir entre la vida y la muerte. Elige pues la vida y vivirás. La palabra del Señor es muy clara y muy evidente, hermano. Tú que escuchas, amigo, es muy evidente. Tú sabes perfectamente. Y hablamos, digamos, perfectamente en un sentido coloquial. Tú sabes perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Tú lo sabes. Tú sabes que tu vida no está de acuerdo con lo que Dios querría. Ni siquiera con ese Dios idealizado que muchos tienen está de acuerdo. Y aún así se endurecen, se resisten, rechazan abiertamente lo que Dios les ha dicho por medio de un predicador, por medio de la tía, del primo, del hermano que es cristiano. Pero no, estás tú voluntariamente decidido a seguir por el camino que has trazado. Y no se puede inculpar a Dios de injusticia, como Pablo lo recalca también en esta carta. ¿Acaso qué? Porque estos son incrédulos, Dios resulta infiel o injusto. De ninguna manera, dice Pablo. Múltiples veces los dice. Y lo seguirá diciendo hasta el final de la carta prácticamente. En Dios no se encuentra injusticia. De una u otra manera se ha hecho evidente y conocible, claro, a nosotros. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios pagará a cada uno lo que de su corazón sale y sus acciones manifiestan. A cada uno, hermanos. A cada uno. Y Dios dice, manifiesta. hermano Sí, mi Frank, hermano. dice conforme a sus obras, no conforme a su nación, conforme a su etnia. Porque No, este no. versículo, así como lo explicamos en el capítulo 2, así va a continuar hasta que termine toda la Biblia. ¿Por qué? Así. Quiero hacer énfasis, porque los dispensacionalistas dicen que Dios va a juzgar a Israel en el último tiempo de manera distinta. No, Dios va a juzgar conforme a sus obras. El que no se arrepintió, hermano, atesoró para sí, como leímos en el versículo 5, ira para el día de la ira. No podemos Así es. decir entonces más adelante, sacar de contexto un versículo de Pablo y decir, bueno, Israel está atesorando ira para el día de la ira porque Dios lo está endureciendo y le pagará conforme a otra cosa. No le va a pagar conforme a su obra, sino que Dios los va a obligar a creer para salvarlos.
y les va a regalar un reino por cuanto fueron pecadores y maldijeron a Cristo. No podemos Ujú. decir tal disparate, porque no tendría sentido la Biblia. La Biblia entera no tendría sentido. Entonces, Esos disparates salen de un fanatismo, hermanos que nos sí, escuchan. Esos disparates, reiteramos, salen de un fanatismo, porque la Biblia es clara. La Biblia es clara. Muchas veces al dispensacionalista y otras ramas o denominaciones les gusta el hecho de aparentar tener un conocimiento secreto, un conocimiento gnóstico. Es que a ellos se les reveló cierta cosa. No, 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 no. La Biblia dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí adelante lo va a decir. Vamos a seguir leyendo, pero aquí lo va a decir clarito y pelado, como hablamos nosotros. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo, versículo 8, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El que persevere en esta vida, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, el que persevere hasta el fin, en esa línea, hermano, el que persevere hasta el fin en esa línea, los que perseveran en el bien hacer, en el seguir las leyes del Señor. Estos buscan gloria, honra, inmortalidad. Lo buscan. nosotros, nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, pero no podemos vivir en Cristo sin obras. O sea, así de claro lo está pintando Pablo. Y esto no lo vamos a cambiar. Presta atención que no lo vamos a cambiar porque Pablo no lo cambia en los siguientes versículos. Nosotros tenemos que perseverar en el bien hacer. Fuimos injertados por gracia en el buen olivo. Claro que sí. Nosotros somos salvos por pura gracia, no por las obras. Pero esa gracia no nos deja estériles. Nos transforma para dar frutos. Hemos sido injertados en el buen olivo por gracia. Como dice Pablo en Romanos, en este mismo libro, capítulo 11 y 17. Fuisteis injertados entre ellos y fuisteis hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. No éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, como dice 1 Pedro 2:10. Participamos de la promesa y la vida que vienen de la raíz, que es Cristo. No tenemos que gloriarnos, todo es un regalo, todo es por gracia, claro que sí. Pero el propósito del injerto es que nosotros demos fruto, como dice Romanos 11 del 18 al 20, que no podemos jactarnos de las ramas que fueron desgajadas, porque fueron desgajadas, hermano Fran, específicamente porque no dieron fruto. Y Claro, fueron desgajadas porque estaban allí injertadas. eso es Y fueron evidente. desgajadas. Juan el Bautista les dijo, den fruto, porque el hacha está puesta a la raíz del árbol. O sea, ya el que va a cortar el árbol ya se está preparando. Ya está listo. Y todo árbol, toda rama que no dé fruto va a ser cortado. El fruto es el propósito por el cual usted y yo fuimos injertados en el buen olivo. No te jactes. Si te jactas, dice Pablo, no te sustentas tú a la raíz. No olvides eso. Y el que es injertado vive para la gloria de Dios, como dice Pablo en Colosenses 1:10. La nueva vida produce obediencia y buenas obras, como dice Efesios, como dice Tito. La fe verdadera se evidencia con un fruto. Es peligroso la soberbia. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no te ensoberbezcas, sino teme. En Romanos 11 del 21 al 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Si no permanecieses en la bondad, tú también serás cortado. Tú también serás cortado, dice Pablo. Dios quitó las ramas naturales por incredulidad
también puede quitar a las ramas injertadas si siguen el ejemplo de estas ramas que fueron cortadas. O sea, la incredulidad. Jesús dijo en Juan 15:2, todo pámpano que no lleva fruto, mi Padre lo quitará, lo cortará. En Mateo 7:19, todo árbol que no da fruto es cortado. La gracia no es una licencia para pecar, sino más bien para perseverar en el bien hacer. Hermano, perseverar es necesario. Tenemos que perseverar, no para ganarnos una salvación, sino porque hemos sido salvados y hemos sido salvados para eso, para hacer el bien, para seguir los pasos de Cristo, porque ejemplo Él nos ha dado, como dice Pedro. La bondad de Dios nos sostiene en permanencia, claro que sí. Romanos 11:23, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados los otros, los que fueron cortados, los israelitas. Hermanos, Dios es poderoso para restaurar o para cortar. La fe viva se aferra a Cristo hasta el final. No confiamos en nosotros, sino en Cristo que nos sostiene. Por eso siempre tratamos de estar apegados a Él. Oración, lectura, congregación y estar siempre dando los frutos que el Espíritu Santo puede dar cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Pero Amén. nosotros somos responsables por mantenernos llenos del Espíritu Santo. Oración, lectura, fe continuamente, perseverando en buscar a Dios, porque no podemos sostenernos nosotros mismos. Necesitamos acercarnos siempre a Él. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y no me vaya a malinterpretar. Nosotros por las obras no nos ganamos la salvación, sino que fuimos salvos para buenas obras. Y no podemos o llenarnos de orgullo y decir, bueno, ya yo no necesito, ya soy salvo, ya Dios me predestinó, yo soy listo, yo estoy elegido. ¿Para qué voy a orar tanto? ¿Para qué leer tanto? ¿Para qué salir a evangelizar? Si eso es religiosidad, eso es legalismo. No, hermano. Ya Dios destinó las obras por las cuales nosotros debemos andar. Y no es que puso las obras en mi corazón desde cuando creó al mundo, ya Dios había puesto las obras que yo iba a hacer y ya está todo maquinado en mi mente y en mi corazón. No. Dios destinó las obras que Él va a aprobar, las obras que Él desea que su iglesia haga. Él no va a cambiar las obras que la iglesia tiene que hacer. Ya la iglesia sabe cuáles son esas obras que fueron reveladas a su tiempo, que Dios destinó. Y Dios no cambia, Dios no, es como la sombra, Él no va a cambiar de color. Dios sabe cuáles son las obras, la iglesia ya sabe porque Dios se las dijo. Nosotros no podemos hacernos los locos y decir, bueno, ya yo soy salvo. No, tenemos que dar fruto. Tenemos que buscar llenarnos del Espíritu Santo. Andarnos como dice Pablo, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales al Señor, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Oración, lectura, continuamente buscando, buscando. Y como dice Pedro, oración con disciplina, disciplinados en la oración. Aunque no tengas ganas de orar, aunque no tengas ni un poquito de ganas, no quieras orar, tú tienes que buscar la manera de llegar a ese momento y pedirle a Dios que te ayude. Claro que sí, pero es No sé. responsabilidad de nosotros. Tenemos que esforzarnos también. Somos nosotros. No podemos culpar a Dios de andar en la carne. Hay mucho, hermano, yo creo que hay muchos clichés dentro de nuestro pueblo evangélico, los cuales nos llevan a reduccionismo de muchas cosas importantes. Por ejemplo, el tema del el bautismo, ¿no? Para poner un ejemplo para aclarar el punto. El tema del bautismo, que es algo importantísimo, en nuestro pueblo se ha vuelto un cliché decir es simplemente una manifestación de lo que está internamente. Y ya, ¿no? Es simplemente un símbolo de lo que está internamente. Hermanos, para los primeros cristianos el bautismo era sumamente importante. Que una persona creyera y se bautizara era muy, muy importante. Claro, en su contexto había persecución y todo lo demás, había problemas reales, pero es que ahorita que estamos que en una época diferente, ¿ok? Es necesario que se retome la seriedad de la obediencia a la palabra.
Entonces, cuando hablamos de las obras, muchas veces se toma con lo mismo, con una especie de reduccionismo cliché, ¿no? Eh, o lo mencionaba mi hermano John, que a veces se piensa únicamente, no, es que no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Sí, eso es cierto. Pero que la Biblia acaso pone las obras en un segundo escalón, algo menos importante. No, 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 no. La Biblia nunca hace eso. Ni la Biblia, ni los apóstoles, ni el mismo Señor Jesús, que siempre vino buscando fruto, que maldijo la higuera, que representaba a Israel, porque daba una apariencia de tener fruto y no tenía nada. El Señor vino por los frutos. Y dice que cuando venga en su reino con la gloria de su Padre, con los ángeles de su poder, Él dará conforme a cada uno, conforme a sus obras. Le dijo a Israel la parábola de la viña, de los viñadores malvados. Les di la viña y mandé a buscar mis frutos. Y ustedes lo que hicieron fue pisotear y matar a mis siervos. Entonces el reino será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca el fruto de él. Es muy evidente, y no estamos hablando, reiteramos, no estamos hablando porque la Biblia lo aclara muy bien. Somos salvos por gracia a través de la fe. Entramos a esta salvación, tenemos acceso a esta gracia, dice Pablo, por medio de la fe, y eso es evidente. Pero las obras no están en un segundo escalón. Son igualmente importantes como lo diría el hermano Santiago de la epístola de Santiago. ¿Acaso el hombre qué se justifica solo por la fe o las obras qué? ¿Qué hacemos con ellas? Claro, hemos bebido tanto de un evangelio diluido en cierta manera que escuchar lo que dice Santiago, no lo que estamos diciendo nosotros, lo que dice Santiago, nos parece loco y nos parece errado, hermano yo. Amén, amén. Bueno, y en el versículo siguiente, después del, Pablo simplemente enfatiza lo mismo. El 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano. Sobre todo ser humano. O sea, Pablo está hablando muy claro aquí, no está hablando en claves chinas, claves astronautas, no. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. O sea, el judío, porque sea judío, no se va a salvar del juicio de Dios. Si hace lo malo y no se arrepiente, que es el llamado que está haciendo Pablo, se va al infierno. Se va a quemar igual que todos los gentiles que no se han convertido. Sea en el tiempo que sea. Sea en el tiempo que sea. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero Amén. gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción para con Dios. Oye, mire, aquí es fuerte, Fran, porque Pablo está hablando de todo ser humano, sobre todo ser humano, porque no hay acepción de personas para con Dios. Sin embargo, un calvinista te puede decir, Dios hizo acepción de personas antes de la creación del mundo. Escogió a uno y a los otros los ignoró. O, como decía Calvino, escogió a uno para salvarlos y escogió a otros para mandarlos para el infierno, para su gloria. Con los gritos de ellos, dan gloria a Dios en el infierno. Un dispensacionalista te puede decir, leyendo aquí que Pablo está diciendo tribulación a todo ser humano, al judío primeramente y también al griego, porque Dios no hace acepción de personas. Un dispensacionalista se atreve a decir, bueno, pero Israel es Israel, Israel es aparte. La iglesia es aparte de Israel, porque la iglesia no sustituye. Ese es el lado, como dicen por ahí, esa es la doctrina del reemplazo. Dios mío, Señor. Entonces, te leen este versículo, pero más adelante te van a cambiar la idea, te van a cambiar la doctrina. Y Pablo está hablando muy claro. En el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Quienes pecan sin ley serán juzgados sin ella. Quienes pecan
Quienes tienen la ley serán juzgados por ella. Dios es justo con cada uno según lo que hace y lo que sabe. Entonces, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es Así es. suficiente oír la ley, Dios aprueba a quienes la obedecen. Aquí Pablo no niega la fe, sino que la muestra. La fe verdadera produce obediencia. Así es. Así es, mi hermano John. Evidentemente, ya, un momento, sí. El 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así es. Exacto. Creo que aquí es muy evidente que se está hablando, para algunos es dificultoso, ¿no? Una ocasión hablábamos mi hermano John y yo con un hermano que le parecía extraño que habláramos en términos de que si las personas que no han escuchado nunca del Evangelio serán juzgadas conforme a su conciencia. Pero esto es exactamente lo que está diciendo Pablo en este pasaje. O sea, las personas que no tienen ley, y si no tienen ley, ¿cómo se les va a juzgar por la ley? O sea, estamos hablando del destino eterno de las personas, no estamos hablando de una ley de tránsito, que yo me voy a un país extranjero y no me intereso en aprenderme las leyes de tránsito de dicho país y las ando quebrando como si nada, ¿no? Estamos hablando de las leyes, de la ley moral, de la obediencia para con Dios, de la responsabilidad del hombre para con Dios. Estamos hablando de eso. Y Pablo dice que respecto a los gentiles, cuando no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿y qué es lo que demanda la ley? Que no mates, no robes, no hurtes, no mientas, no cometas homicidio, etcétera, etcétera. Estas cosas, cuando el gentil hace estas cosas por naturaleza, lo que demuestra es la obra de la ley escrita en sus corazones. Lo que está manifestando es que en sus corazones hay una ley escrita, una ley universal, la ley natural. Y esto es algo que es evidente. En todas las culturas, a pesar de que muchas veces los escépticos quieren decir que cada cultura piensa diferente, pregunta usted en cualquier cultura si es bueno que a usted le agarre su niña y se la roben. No es que mi niño nació y no, vino el vecino y me lo robó y se lo llevó. En cualquier cultura del mundo y de la historia, eso se ve, se ha visto y se verá mal. ¿Sí? O que no, yo trabajé, hice esto y lo dejé ahí y vino el vecino y se lo llevó. En cualquier cultura, eso va a ser llamado robo y va a ser condenado. En cualquier cultura, un traicionero va a ser tratado de lo más vil. O sea, traicionero es de lo más pésimo que hay. Y eso lo va a encontrar usted en cualquier cultura. Hay diferencias, claro que sí, ciertas diferencias, pero hay En más ritos. compatibilidad Hay entre todo lo que diferentes se cree. diferencias en ritos y religiones, Ujú. pero en cuanto a lo moral, eh, Van a coincidir. van a Y coincidir en esto muchas es cosas. la obra de la ley, escrita en los corazones de los hombres, Hermano, dando testimonio de su conciencia. Sí, hermano, yo adelante. se nos fue el tiempo, hermano Frank. Se nos fue el tiempo. Pero bueno, completamos allí hasta ese versículo, versículo 18, ¿no? 16, ¿no? Quedamos 16. allí. Ahí nos quedamos y mañana vamos a continuar con el versículo 17. Y bueno, hermano, esperamos que usted siga leyendo el libro de Romanos, lo analice y también nos ubique en YouTube como Discipulado de Gracia, John y Frank. Nos escriba para estar en contacto con nosotros. Y sin más que decirles, hermano, que la paz del Señor esté con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Mañana, en la misma emisora, a la misma hora. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.